Quiero compartir algo que no me ocurrió a mí, pero sí a mi tío, y en menor medida a mi papá. Vivimos en un pueblo bien escondido en la Sierra de Guerrero. Es un lugar muy peligroso desde estos últimos años. Nadie de fuera viene por aquí. Hace poco mi tío fue para Chilpancingo a dejar una mercancía de la que hace y se regresó en el autobús. Uno de esos ya estartalados que apenas andan, pero que quién sabe cómo llegan hasta acá. No les faltaba mucho para llegar al pueblo cuando el chofer se detuvo de pronto, y así de la nada empezó a rezar. Los pocos pasajeros que iban se alertaron. Pensaron que eran asaltantes o algo así en el camino, pero cuando se acercaron al chofer se dieron cuenta de que frente al autobús, a unos metros, a la mitad de los dos carriles, había algo tirado. Un ave, decía mi tío. Parecía un ave enorme, como si fuera un cóndor. Así de larga se le veía el ala que tenía hacia arriba. Estaba enorme, y así como había caído les impedía pasar sin tener que pasarle por encima. Aún se estaba moviendo. El chofer se rehusaba a hacerlo. «Hay que bajar y moverla», dijo una señora mientras abría la puerta del autobús. Aquella viejita de apenas unos 50 fue la primera que se animó a bajar, antes que todos los hombres que venían. Era muy de noche, ya no pasaba ningún otro vehículo por ahí. «¡Santísima Virgen!», exclamó la señora desde abajo. «Vengan, por favor. No es un ave. No es un ave». Dice mi tío que se bajaron el chofer, dos hombres más y él. Cuando se acercaron pudieron ver que lo que estaba ahí tirado era una mujer, pero tenía la cara negra, como si se lo hubiera pintado. No se le veían los ojos. Era una mujer, pero en vez de brazos tenía alas. Parecía tener alas. Nadie se atrevió a tocarla. Todos se asustaron y nadie se quiso mover. Nuestra casa está muy cerca de ese lugar, antes de entrar al pueblo, así que mi tío dijo que iría por ayuda, que lo esperaran, que se iría corriendo. Le pasó a unos metros a esa cosa. Dice que sintió que volteaba a verlo, que de reojo él vio cómo movió la cabeza. Llegó corriendo a la casa. Eso yo lo recuerdo muy bien. Algo le dijo a mi papá y él se fue con él y no nos dijeron nada a nosotras. Cuando ya se iban acercando a donde se había quedado el autobús, vieron que venía a toda velocidad un camión de carga. Les dio un mal presentimiento y se escondieron entre los matorrales al lado del camino. Lo que pasó era un camión de soldados, pero dice mi tío que arriba llevaban a todos los pasajeros que venían con él. Por entre la hierba caminaron hasta acercarse. Mi papá quería ver con sus propios ojos lo que le contaron. Había varios vehículos del ejército con las luces altas hacia ambos lados de la carretera. No se alcanzaba a ver nada. Mi papá se subió más al monte para intentar ver de lado. Dice que sí vio algo tirado. Algo que de repente movía unas alas enormes. Le dio mucho miedo y regresó con mi tío. Empezaron a correr hacia la casa por el cerro y de pronto escuchaban a lo lejos voces de niños, como si corrieran en paralelo a ellos también hacia el pueblo. Se quedaron quietos. Escucharon por un momento. Alcanzaron a escuchar que hablaban. Se reían. Se estaban burlando. Dicen que alcanzaron a reconocer una frase: «Pinche bruja». Y cuando llegaron a la casa, mi mamá asustada les dijo lo que acababa de pasar. Y es que fueron unos soldados a buscar a mi tío. Nosotras no sabíamos nada aún, pero no confiamos en los soldados. Así que les dijimos que no había llegado por ahí, que teníamos días sin ver a mi tío. Por varios días lo anduvieron buscando y él se escondió con nosotros. De aquella cosa en la carretera no se supo nada más. Ni quién se la llevó, ni dónde terminó. Tampoco se supo de algún accidente o de alguna persona atropellada. Fue como si no hubiera pasado nada. Pero mi tío y mi papá siguen contando esa historia con el miedo en sus ojos. Yo no creo en las brujas, pero no sé cómo refutar su relato, lo que vieron. Hace poco descubrí relatos de la noche, buscando experiencias parecidas a la mía. Esto me pasó en una ciudad a la que no pienso volver. Yo soy de Hermosillo, como toda mi familia. Una de mis tías, hermana de mi papá,
Se quedó viuda apenas a los 30 años y a los 35 conoció a alguien y se volvió a casar. Era un señor de 50 años que la trataba muy bien a ella y sobre todo a sus 2 niños. Lamentablemente, él vivió un intento de secuestro muy violento y decidieron irse de México. No solo eso, decidieron moverse a la ciudad más pequeña y más tranquila que encontraron en un mapa, y así terminaron en Cortés, Colorado. Para ubicar a quien no conozca, al norte de Sonora están los estados de Arizona y Nuevo México, Estados Unidos, y al norte de ellos Utah y Colorado. De hecho, Cortés está muy cerca del famoso punto de las 4 esquinas, donde esos 4 estados se juntan. Ahí sucede mi historia. Es una zona tranquila, con muchas reservaciones de nativos americanos en la región. El año pasado, cuando mi tía estaba en los últimos meses de su embarazo, las cosas se complicaron un poco. Tenía que estar en el hospital y como yo estaba en un año de descanso antes de entrar a la universidad, me pidieron que fuera para allá y ayudara en la casa y a cuidar a mis primos por esas semanas. Yo nunca había ido a esa ciudad. De hecho, solo conocía Phoenix y Las Vegas. No voy mucho a Estados Unidos. Recuerdo que mi tío pasó por mí, con los niños sentaditos en el asiento trasero de la camioneta. Me recogieron donde me dejó el autobús y de ahí manejamos un buen rato para llegar a Cortés. Ya me habían dicho que era un lugar muy chico, que no habría nada que hacer, pero me sorprendió la tranquilidad, la quietud que se respiraba. Anduvimos buscando algunas cosas que necesitábamos para la comida, comprando solo cosas que yo sí sé hacer, porque no me gusta mucho cocinar. Ya casi oscureciendo llegamos a la casa y mi tío se regresó al hospital. Yo tenía tiempo sin ver a mis primos, así que aprovechamos para que me contaran todo, cómo les iba en la escuela, si ya estaban aprendiendo inglés, si extrañaban a sus amigos en México. Mientras platicábamos abrí las cortinas y las ventanas, hasta que sentí como ese frío tan intenso, de desierto, se empezaba a meter. Ese aire limpio y helado que te duele en la nariz. Miré alrededor. Me sorprendió ver la seguridad de un lugar así, sin cercas en los jardines, sin asegurar las puertas. Solo teníamos una casa enfrente de nosotros, y detrás de ella se apreciaba un campo plano y luego las montañas nevadas. Detrás de aquella casa me sorprendió ver una figura. Era como un espantapájaros, una figura parada en medio del campo, pero le habían puesto orejas altas como de una liebre. Era extraño, así como estaba. Parecería que estaba observando directamente hasta nuestra ventana. A mí siempre me han dado miedo los espantapájaros por alguna razón. Bueno, supongo que sí tienen algo de macabro. Le pregunté a los niños qué se sembraba por ahí y dijeron que nada. Les pregunté por ese campo, detrás de la casa de enfrente, y me dijeron que no se sembraba nada por ahí, que era solo un campo apenas con algunos arbustos que llegaba hasta las montañas, que alguna vez intentaron caminar por ahí con su mamá, pero les dio miedo porque vieron un coyote. Ah, pensé, seguramente por los coyotes es que dejaron aquella especie de espantapájaros. Me puse a hacer la cena y al terminar volví a asomarme por la ventana. La oscuridad ya había cubierto por completo aquella figura, y qué bueno, porque de verdad empezaba a sentir que me estaba mirando. Por la mañana me asomé de nuevo y ya no la vi. Me pareció muy raro, así que le pedí a los niños que me acompañaran a caminar. Pasé justamente por donde la había visto, donde la había creído ver. Les pregunté si no había una figura por ahí, algo que parecía ser un señor con orejas de liebre. Ellos se rieron un poco y me dijeron que no. Vaya, me dije a mí misma, habrá sido el cansancio del viaje. Esa mañana manejé la camioneta de mi tía hasta la calle donde estaban las tiendas. Mi mamá me acababa de mandar por mensaje una receta que le gustaba mucho a mi tío, y pensé que lo podría poner de buenas si se la hacía, ya que él casi no iba a la casa a comer. En Hermosillo no me gusta manejar, pero allá las calles eran muy tranquilas. Fuimos a buscar las cosas. El chico de la tienda era muy amable. Pensé que era mexicano porque me habló en español, pero no. Nos pusimos a platicar un poco. Su mamá era de Guatemala y su papá nativo americano. Ambos ya habían fallecido. Me preguntó cuánto tiempo estaría ahí y le dije que no sabía, que muy poco. Me invitó a salir alguna vez que tuviera tiempo, pero le tuve que decir que no. No era feo, era lindo, pero en realidad nunca iba a tener tiempo. Había ido a cuidar a mis primos y en cuanto mi tía estuviera recuperada, yo lo que iba a hacer era regresarme. Esa noche cenamos en la casa y mi tío cayó profundamente dormido en la sala. Estaba muy cansado. Los niños lo taparon y me dijeron que lo dejara ahí, que ahí se quedaba él a veces.
y nos fuimos a dormir temprano para ya no hacerle ruido. Cuando entré a mi cuarto vi que la ventana estaba abierta, las cortinas también. Yo estaba segura de que las había dejado cerradas. Con ese frío jamás lo hubiera olvidado. Cuando las cerré, alcancé a ver a lo lejos algo que me detuvo. Entre las dos casas vecinas detrás de la nuestra, había una figura, la misma figura de la noche anterior. Las mismas orejas, pero llegaba casi al techo de las casas. Era enorme. Pensé que alguien me estaba jugando una broma, moviendo alguna figura macabra de un lado a otro, pero en ese momento, esa cosa dio 2 pasos hacia mí. Grité y cerré las cortinas. No me sentía tan desprotegida como la noche anterior, pues ahora estaba mi tío, así que solo me dormí en el cuarto de mis sobrinos con el pretexto de cuidarlos. Por suerte, las siguientes noches mi tío se quedó con nosotros. En una de ellas, durante la cena, de pronto se quedó como pensando. Se acercó a la puerta y la abrió. Le preguntó a los niños si no escuchaban nada raro. Yo lo único que podía escuchar era el sonido del viento. Los niños le respondieron casi al mismo tiempo que no se escuchaban los coyotes. Le dijeron que no se escuchaban desde el día en que yo llegué, que quizás los había espantado. Se rieron, pero algo me hizo sentir que había algo más allá afuera, que había alejado a los coyotes de ahí. Esa misma noche le hablaron a mi tío del hospital. Era una emergencia y salió a toda velocidad. Luego los niños me dijeron algo muy extraño. Sientes, prima, sientes el miedo. No lo tenemos nosotros. Solo llegó. El miedo llegó a la casa. Me preguntaban si su mamá estaba bien, si eso que sentíamos era un mal presentimiento, y yo sin saber qué hacer, qué decir, solo sintiendo, les dije que se fueran a dormir. Intenté hacerlo yo también, pero en la sala, pegada a mi teléfono por cualquier noticia. Entre sueños quería escuchar algo que venía de mi cuarto, pero me sentía muy cansada. Seguía dormida. Sonó entonces la puerta. Alguien estaba intentando abrirla. Me asusté mucho, aunque recordé que justo esa noche, por impulso, había decidido poner el seguro. «Tío, ¿es usted?», pregunté, aunque era obvio que no lo era. La perilla de la puerta dejó de girar, pero era más que evidente que alguien seguía allá afuera. El perro del vecino comenzó a ladrar de repente. Salió de su casa. Creo que siempre lo tenían adentro por el clima, pues en todos esos días no lo había visto, pero en ese momento se soltó y llegó hasta mi puerta. Luego escuché al vecino gritar cosas en inglés que yo no entendía. Los niños se despertaron y salieron asustados. Los abracé. Alguien tocó a la puerta, pero normal, y siguió hablando en inglés. Los niños le gritaron que sí, y les pregunté qué estaban diciendo. Dice que había algo en la puerta, algo enorme, que era enorme, que pongamos el seguro y que no vayamos a salir, me dijeron. Escuchamos mucho movimiento de los vecinos alrededor. El perro ladraba cada vez más a lo lejos, como hacia aquel campo de enfrente. Un disparo se escuchó a la distancia. Después de un rato el escándalo cesó. Llegó alguien a la puerta y nos pidió abrir. Lo hicimos. Era el vecino, un señor de barba roja, alto, muy gordito. A pesar del frío estaba en pijama y tenía una escopeta con él. Nos dijo que por esa noche, para estar seguros, cerráramos la puerta con seguro y no le abriéramos a nadie, pero que ahora lo que andaba ahí rondando iba a pensarlo 2 veces para volver. Los niños no supieron explicarme a qué se refería. ¿Era alguien quien andaba ahí o un animal? Ellos solo dijeron que el señor se había referido a eso como un it, probablemente un animal. Pero los animales no intentan abrir las puertas. A la mañana siguiente llegaron mis tíos. El bebé estaría en el hospital unas semanas más, pero ya todo estaba mejor. Esa noche se escucharon los coyotes. Nunca un sonido me había provocado más tranquilidad. Días después ya estaba lista para volver. Íbamos a preparar nuestra última cena antes de que emprendiera el camino de regreso por la mañana. Fuimos a la tienda de nuevo por cosas para la cena y busqué al chico con el que había platicado, pero ya no estaba. Le pregunté a la muchacha que estaba atendiendo. Hablaba español y era también de nuestra edad. Me dijo que ya tenía días sin ir, pero que no hiciera amistad con él, que era una persona extraña, violenta, que había sido expulsado de su comunidad.
Cerró diciéndome que para ella sería mejor si él ya no regresaba por la tienda. A mí me sorprendió mucho, pues él se había visto muy amable, pero agradecí no haber tenido tiempo de salir con él, en caso de que la chica tuviera razón. No valía la pena arriesgarme. Mis primos comentaron lo que había pasado en la escuela. No me han platicado bien qué les dijeron, pero le pidieron a sus papás un perro grande, que les pudiera cuidar. Ahora tienen con ellos a un pastor alemán. Dicen que a veces, cuando no se escuchan los coyotes, el perro se sienta frente a la ventana, mirando hacia aquel campo, donde vi a la silueta mi primer noche ahí, que observa atento hacia la distancia, en silencio. Todavía quedan historias, comunidad, esperamos que estén disfrutando esta recopilación y si es así, ¿a qué esperan? Suscríbanse a Relatos de la Noche para que siempre que subamos un episodio nuevo les llegue una notificación para que no se pierdan ni una sola historia. Y claro, síganos en nuestras redes sociales donde siempre estamos en contacto con ustedes. Nos pueden encontrar como RDLN Oficial. A mí me encuentran como Upolch en todas partes y les recuerdo, en Instagram subo mi trabajo de fotografía, no se asusten porque luego preguntan por qué hay estas fotos aquí, dónde están las cosas de terror. Esas están por acá, esas están en todas las redes de Relatos de la Noche, pero en el personal pueden seguir mis stories porque ahí siempre estoy compartiendo updates y noticias de Relatos de la Noche. Pero basta de redes, basta de distracciones. Es momento de continuar porque nos queda una historia muy buena en este episodio. No te vayas, no vayas a prender la luz. Escucha. Por acá en el pueblo hay mucha gente muy ignorante todavía. Gente que se cree todos los cuentos, todas las historias de brujas y fantasmas que las viejitas de por aquí inventan para hacérselas interesantes. Cuando dijeron que andaba un nahual por la zona, que se andaba robando animales, mi papá y yo pensamos que seguramente era algún ladrón, el hijo de alguna de esas señoras quizás, que se inventaba una historia para que no lo fueran a buscar. Con el paso de las semanas fueron muchos los animales perdidos y la gente del pueblo se organizaba para cazar al nahual. Mi papá me dijo que eso no iba a terminar nada bien. Por las noches hacían guardia en las entradas del pueblo y en los caminos, pero siempre se terminaba por perder algún animal. Escuchaban la chilladera y el escándalo y se iban todos a buscar, pero nunca daban con nada. Se empezaron a perder animales cada vez más grandes. Ya no solo eran gallinas, ahora eran chivos, becerros, ovejas. Una noche se la pasaron en el monte los condenados. Las viejas se fueron con ellos. A lo lejos escuchamos muchos disparos. Mi papá se preocupaba mucho, esperando que no se fueran a lastimar entre ellos. Como a la 1:30 escuchamos que regresaban triunfantes. Mi papá se salió para ver qué pasaba y le presumieron que se habían echado al nahual, que le dieron, que lo vieron caer un barranco. Era como un lobo, pero enorme, le dijeron. Por la región no hay lobos. A mi papá se le hizo raro y les preguntó bien la ubicación. Respetan mucho a mi papá. Él les dio clases en la primaria, casi todos ellos, y si no él, mi mamá, que murió muy joven cuando yo era niño. Mañana vamos a ver qué fue lo que mataron. Me dijo, y sí, aquel sábado temprano, después de desayunar, nos fuimos caminando al monte. Casi una hora después logramos dar con el lugar. En efecto, al fondo del barranco había un animal enorme tirado, evidentemente muerto, ya con sopilotes alimentándose cerca de él. Pero escuchamos también llanto, como de cachorros. Nos pusimos a buscar por dónde bajar. Tuvimos que rodear kilómetros hasta encontrar un lugar apropiado para hacerlo de forma segura. Era una caída profunda la de aquel barranco, y había varias cuevas que servían de refugio para animales. Al llegar espantamos a los sopilotes y revisamos el animal. Era un perro. Enorme sí, pero un perro. Mi papá creía que era Lobita, la perra de don Matías. Cuando el señor murió le vaciaron la casa y la perra quedó desamparada. Era una cruza de pastor alemán con alguna otra raza que la había hecho enorme. Su color negro y su mirada intensa intimidaba. Nadie del pueblo la adoptó. Todos la corrían de sus casas. Un día se subió al monte y ya no volvió. Viéndola bien, mi papá ya estaba seguro de que era ella. Luego volvimos a escuchar los llantos, los cachorros. Después de un rato ubicamos de dónde venían. Estaban en una cuevita. Apenas cabía, pero me metí. Y al fondo estaban los pobres, todos flaquitos, todos desnutridos. 3 perritos pintos, 2 machos y una hembra.
Los saqué como pude y mi papá los guardó en su morral. Era como una señal. Nuestra perra acababa de tener cachorros y de los 6 que nacieron solo uno había quedado vivo, y estaba muy débil el pobre. Aquellos cachorros que encontramos solo iban a sobrevivir con la leche de la perra, y mi papá pensó que más que el destino, era nuestra obligación ayudarlos. Al fin y al cabo, la ignorancia de la gente del pueblo, la ignorancia y el miedo, habían matado a su mamá. Para cuando logramos salir del barranco ya se nos había ido el sol. Nos quedaban pocos momentos de luz, así que apresuramos el paso. Escuchamos el chillido de un animal a lo lejos. Parecía un becerro. Lo que sea que se anda robando animales. Aquí sigue, dijo mi papá. Le dije que había que ver si podíamos averiguar de qué animal se trataba, y a regañadientes aceptó. Él también tenía mucha curiosidad, aunque sin duda se sentía el peligro en el aire. Se hizo de noche. Los perritos ya ni lloraban. Yo creo que se habían quedado dormidos del hambre. Después de unos 20 minutos llegamos a un risco. En él, a unos 40 metros, vimos algo. Algo que estaba sentado de espaldas a nosotros. Cuando el viento le llevó nuestro olor a aquella cosa, volteó. Parecía un perro, pero con la cara larga, como nunca antes había visto en uno. En un movimiento se dio la vuelta y se sentó de frente a nosotros. Según yo, no nos podía ver a esa distancia, entre tanto arbusto, pero parecía ver directamente a nosotros. Una corriente de viento nos pasó por la espalda. Me heló la sangre. Aquella cosa en el risco se puso de pie, pero no como un perro o un lobo, como un animal. No, sus rodillas estaban al frente como las de un humano. Era enorme, y en 2 patas empezó a caminar hacia nosotros. Empezamos a correr. Yo iba esperando a mi papá, que apenas podía correr con su pierna mala. Tomé a los perritos y le ayudé. Lo que sea que andaba en el bosque nos seguía de cerca, y nos pudo haber alcanzado de haber querido, no tengo dudas. Logramos llegar a salvo a casa aquella noche. Los perritos pronto crecieron fuertes con la ayuda de nuestra perra. Por casi un mes, lo que fuera que rondaba el pueblo se llevó animales, todas las noches, pero la gente ya no fue por él. Se contaban historias de algo enorme que se escondía entre los árboles, que se paseaba por las calles del pueblo y los perros lloraban de miedo. Sus visitas se repitieron por 5 años más. Desde la última semana de septiembre hasta terminar octubre, algo bajaba del monte y se llevaba animales cada noche. La gente ya nunca se animó a ir a buscarlo. Todos los perros lloraban de miedo, excepto los nuestros, que crecieron enormes y bravos como su madre. Se ponían a gruñir y ladraban a la puerta. Como nosotros teníamos gallinitas, los dejábamos salir. A nosotros nunca se nos perdió una. El último año que se perdieron animales, el último hasta ahora, dejamos salir a los perros una noche. Salieron disparados hacia el monte. Los 3 hermanos adoptados y el otro hermanito también, que se hizo bravo como ellos a pesar de ser de la mitad de su tamaño, regresaron hasta la mañana siguiente con marcas de pelea. Toby, el más grande de ellos, tenía mucha sangre en el hocico. Al llegar se echó a descansar y no se levantó en una semana. Apenas sobrevivió. Ya han pasado años. Ya no está mi perrita, la que los alimentó. Ya no está mi papá. Estamos solos, los perros y yo y los demás animalitos. Pero saben, es muy curioso. Aunque ya no se escucha nada, aunque en octubre ya no se pierden animales, todas las noches en esta temporada, como la de hoy, los perros se quedan echados toda la noche frente a la puerta, gruñendo muy despacio. Cuando me levanto a alimentar a los animales y aún no amanece, salen y se quedan mirando hacia los árboles, hacia el cerro, como esperando el día en que algo vuelva desde ahí. Es la primera vez que me decido publicar en este lugar. Antes de empezar, les advierto que lo que cuento aquí es 100% verídico. No es por diversión o por pasar el rato que lo comparto. Aún no conozco las reglas de la comunidad, pero incluso cuento con fotografías para ilustrar mi historia.
Comienzo por decirles que este suceso en particular comenzó cuando invité a 2 compañeras de la universidad a compartir mi casa. Por aquel entonces mi mamá había comprado una casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero nosotras vivíamos en Estados Unidos. Cuando mi abuela enfermó, yo decidí venir a estudiar a Juárez para estar más cerca de ella, y mi mamá estuvo de acuerdo en prestarme la casa. Aunque conseguí trabajo rápido, sabía que sería complicado pagar yo sola todos los recibos, además de que siendo aún adolescente, me atemorizaba vivir totalmente sola. Mis compañeras eran Lucy y Marisa. Eran hermanas, muy bien portadas, amables y acomedidas en el quehacer de la casa. Estábamos muy cómodas ya que la casa era suficientemente grande para que cada quien tuviera su propia habitación y que ellas tuvieran su baño y yo el mío. Las primeras semanas fueron perfectas, pero poco a poco comencé a notar ciertas cosas, ciertos detalles. Lo primero fue que las hermanas pronto decidieron compartir habitación, como si temieran dormir solas. No le di muchas vueltas, pero días después, Lucy, la mayor, me contó que habían estado a punto de despertarme la noche anterior, pues veían a personas rodeando su auto en la cochera. Lo raro, lo extraño, es que la cochera está cerrada con un portón bastante alto y además yo tenía un perro que hacía mucho escándalo cuando alguien siquiera se acercaba. Pero esas cosas que rodeaban el patio, la cochera, al parecer enmudecieron al animal. Me invitaron a su iglesia cristiana, y aunque yo soy católica, acepté ir pensando que esto las tranquilizaría. No pasó mucho para que la que necesitara tranquilizarse fuera yo. Una noche desperté en mi cama, y esta estaba vibrando. Me senté por un momento creyendo que estaba soñando, pero no. Mi cuerpo entero se movía junto a la cama. Parecía una escena sacada de una película. Fue tan bizarro que solo me acosté, de nuevo, sin hacer un solo ruido, y permanecí así hasta el amanecer. Al día siguiente le llamé a mi mamá y le conté lo que pasó. Ella insistía en que se trataba del tren que pasaba por la madrugada y que el temblor que provocaba llegaba a mi cama, pero yo sabía que no era así, y esos temblores duraron meses. Llegaron las vacaciones y mis compañeras fueron a visitar a sus padres, y a su vez, mis hermanos, que son gemelos, que en aquel entonces tendrían 13 o 14 años, llegaron para pasar el verano conmigo. Una tarde en la que íbamos a patinar, mi hermana olvidó calcetines y le pedí que regresara por unos, ya que sin ellos no permiten la entrada a la pista de hielo. Mi hermano y yo permanecimos en la entrada de la casa, esperándola. Se escuchó un grito, y mi hermana regresó a donde estábamos con el rostro pálido. Nos contó que al tratar de tomar los calcetines que estaban sobre mi cama, ésta se movió. Cuando me lo dije sentí que me faltaba el aire. Yo nunca les había contado acerca de lo que me pasaba en las noches, así que no había manera de que ellos se sugestionaran. Fui a mi habitación y, en efecto, la cama se había movido al menos medio metro. La acomodé en su lugar y traté de hacer bromas al respecto, de no darle demasiada importancia. Para cuando llegó la noche, ya nos habíamos olvidado casi por completo de aquel suceso. Como les había comentado antes, esa casa estaba distribuida de forma que yo tenía acceso al baño principal y quien se quedara en las otras habitaciones, en este caso mis hermanos, tenían su propio baño. Pues bien, durante la noche, escuché un grifo de agua abierto. Me levanté y revisé la cocina y sí, en efecto, una llave estaba abierta. Pensé que alguno de ellos había tenido sed, pero me inquietaba no haber escuchado a nadie pasar por mi habitación, ya que era necesario hacerlo para llegar a la cocina. Volví a acostarme, pero a los pocos segundos volví a escuchar el grifo abierto. Esta vez no me levanté. Me quedé ahí sentada esperando, y de pronto todas las llaves de la casa se abrieron.
regaderas, grifos, mangueras. Grité como nunca había gritado en mi vida. Los gemelos corrieron a mi habitación y de pronto toda el agua se detuvo. Pensé en huir a la casa de mi abuela que quedaba cerca, pero era muy tarde, mi auto no funcionaba. Finalmente mis hermanos se quedaron dormidos y yo empezaba a dormitar cuando escuché de nuevo ruidos en la cocina. Se escuchaba como si fuese una reunión de amigos, al menos 3 o 4 voces, y permanecieron así hasta muy entrada la madrugada. Esa noche me mantuve despierta escuchando voces que llegaban desde la cocina. Aclaro que no teníamos vecinos pegados a la casa. A un lado había un negocio y el resto era terreno baldío. Aquellas voces susurraban, muy serias la mayor parte del tiempo, pero también se escuchaban pequeñas risas de vez en cuando, como si se burlaran. Las reuniones nocturnas continuaron todo el verano e incluso me acostumbré a escuchar una campana, como las que aparecen en las películas viejas cuando llamaban para comer, o como las que usan en iglesias durante la misa. En fin, aquel verano terminó. Mis hermanos se fueron y mis compañeras regresaron. Una noche, mientras cenábamos, me contaron que, según su religión, ellas no tendrían por qué creer en esas cosas, pero no podía negar que tenían miedo, ya que durante el semestre que seguía no iban a compartir horario, ya que a una le había tocado clases en la noche. Acordamos a partir de entonces nunca estar solas, así que todos, absolutamente todos los días, esperábamos a la que llegaba más tarde en el patio y ya luego entrábamos las 3 juntas a la casa. A sus padres les decían que era por la inseguridad de la ciudad, pero nosotras sabíamos que el motivo era muy distinto. Ninguna soportaba estar a solas en la casa. Llegó entonces el cumpleaños de Lucy y compramos un pastel. Yo me senté en la sala distraída con el teléfono, esperando que estuvieran listas para ir a partir el pastel. En eso, Marisa llegó a donde yo estaba y me miró confundida. Me preguntó que cómo había llegado tan rápido del baño a la sala. Le dije que no había estado en el baño. Llevaba ya un buen rato esperándolas ahí. Muy nerviosa, me dijo que me habían escuchado a mí, mi voz, desde el baño pidiéndoles que me esperaran en la cocina. Fui a revisar el baño y al entrar se sentía el vapor de cuando alguien acaba de terminar un baño caliente. No dije nada más, ya que no quería arruinar el día. Festejamos el cumpleaños de Lucy y tomamos fotos para enviarlas a sus padres. Al día siguiente que las hermanas iban a mandarlas, notaron que aparecía la cara de una mujer. Me las enseñaron y yo no podía negarlo. Revisé mi celular y ahí estaba también. Y no solo eso, también otras caras. Mujeres, hombres, todos alrededor de Lucy. Y no podíamos decir que era un defecto de la cámara, ya que hablábamos de 3 celulares distintos. No pasó mucho tiempo más para que ellas se fueran. Incluyo una de aquellas fotografías que aún conservo. La mayoría se perdieron cuando cambié de celular y siento que es mejor así. Pero creo que en esta se alcanza a ver algo. Ustedes tienen la última palabra. Hola comunidad, saben, con el video del otro día en el canal donde decían que al escuchar este tipo de historias podías atraer cosas hacia ti, me quedé pensando. Yo escucho relatos de la noche en mi trabajo ya que es donde más tengo tiempo. Este día lunes llegué y me recibieron con la noticia de que la chica del aseo había renunciado. Para ponerlos en contexto, yo trabajo en una clínica de fisioterapia. La chica del aseo es muy amable y muy inocente. Es muy joven, aproximadamente 18 años, pero se ve de 14, y así es también su personalidad. Bueno, para no dar más rodeos, me comentaron que la chica fue con los terapeutas al final del turno a preguntarle si le faltaba mucho para que terminara su terapia la niña que estaba en el gimnasio. Los terapeutas, mirándose extrañados,
Le dijeron que no tuvieron durante el turno ninguna niña agendada, y además, ahora por la pandemia no entran niños a la clínica. La chica insistió convencida de que sí, de que ahí estaba, que fueran a ver si querían. Pero obviamente cuando fueron a revisar, no había nadie. La persona de recepción solo confirmó lo que decían los terapeutas. La chica desde ese día pidió su renuncia. Cuentan que estaba bastante asustada, casi llorando. Yo estoy en el turno de la tarde y no les voy a mentir. Cuando nos toca cerrar, salimos corriendo porque sentimos la mirada de alguien cuando apagamos la luz. Incluso antes de saber lo de la niña que se apareció en el gimnasio. He leído y escuchado historias de ustedes sobre parálisis del sueño, acompañado de visiones, ruidos o sentimientos escalofriantes, y debo decir que es totalmente real. Mi experiencia sucedió hace ya 3 años en un pequeño pueblo llamado San Juan de Escobedo, en Jalisco, lugar donde vive mi abuela, y al cual tuve que ir a vivir un tiempo para hacerle compañía a ella por una situación de salud. El día en que llegué me hospedé en la habitación que perteneció algún día a mi ya difunto abuelo, en los últimos días de su vida para ser exactos. Él falleció cuando yo apenas tenía 1 mes de nacida, y cabe resaltar que la habitación en cuestión nunca me causó sentimientos de miedo o ansiedad, aún sabiendo que fue su última estancia. Llegó aquella noche y con ella la hora de dormir, y ahí fue donde me percaté que la única iluminación que tendría en caso de necesitarla era una serie de luces de colores titilantes que rodeaban 2 grandes imágenes religiosas situadas frente a la cama. En cuestión de minutos me quedé dormida, pese a que me encontraba en un lugar diferente a lo acostumbrado, hasta que en medio de la noche desperté con un sobresalto y un sentimiento de miedo mezclado con angustia. Estaba sufriendo parálisis del sueño. Me había sucedido en otras ocasiones, pero no las suficientes como para ya saber cómo reaccionar, así que me limité a forcejear conmigo misma hasta que pude abrir un poco los ojos. En ese momento, pude observar una silueta. La silueta de un hombre alto con un sombrero grande, como de charro. Me paralicé unos segundos, no sé bien cuánto tiempo, viendo aquella sombra de la que no distinguía rasgos, pero de la que sí sentía una mirada penetrante sobre mí. Mientras tanto, las luces parpadeaban tras él. Cuando reaccioné, aún sin poder moverme, cerré fuerte los ojos y traté de rezar con todas mis fuerzas, pero era en vano. No recordaba ninguna oración completa. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos. No, así no. Padre nuestro que estás en el cielo. Intentaba una y otra vez, y por más que trataba con todas mis fuerzas, no recordaba una sola oración. Sentía lágrimas salir de mis ojos por la frustración, cuando de pronto la parálisis se pasó poco a poco. Me senté de golpe al poderme mover, aún sin abrir los ojos, por el miedo de verlo otra vez, o peor aún, de tenerlo más cerca de mí. Salí de ese estado solo al escuchar cómo todo lo que había en la cocina era arrojado violentamente al suelo, lo que aumentó todavía más mi miedo. Abrí los ojos con temor y me encontré sola en la habitación, pero enfrentando mi miedo y preocupada porque algo pudiera sucederle a mi abuela, salí rápido con dirección a su recámara solo para encontrarla tranquilamente dormida. En la cocina todo estaba completamente intacto. No pude conciliar el sueño y esperé hasta el amanecer. Al día siguiente mi tío llegó de visita y en un tono burlón me dijo: ¿Y qué? ¿Cómo dormiste? Yo le conté lo sucedido y él solo me respondió: Ah, con que a ti también te visitó. Intrigada, le pregunté a quién se refería, y fue entonces que me contó que su esposa había sido hasta entonces la encargada de hacerle compañía a mi abuela y quien se quedaba a dormir en esa misma habitación donde escuchaba susurros, golpes en las paredes, conversaciones e incluso ruidos provenientes de la casa contigua. Pero no te asustes, mija.
Ha de ser tu abuelito que solo te quería conocer. Ya ves que en sus últimos días no te pudo ver. Estabas recién nacida y él ya no veía. Estas palabras de mi tío me calmaron, y siempre pensé que, en efecto, se trataba de él que solo había pasado a conocerme. Los días restantes solo estuvieron acompañados de ruidos en la casa vecina, como cuando mueven muebles, y a veces, cuando no podía dormir, escuchaba tenues voces que conversaban, pero nunca más vi a mi abuelito. Debo decirles que recientemente ha cambiado esa idea. Mi abuelo no usaba sombrero, y recordando la silueta que vi, no era nada parecida a la suya, a la que conozco de tantas fotos. He leído también en algunos relatos que ustedes han compartido sobre situaciones similares con un ente muy parecido. Si alguien aquí sabe algo al respecto o puede ayudarme a saber qué pudo haber sucedido, o con qué o quién me encontré aquella noche, se lo agradecería bastante. Muchas gracias por leerme. Buenas noches a todos. Me llamo Raúl y soy de El Salvador. Quiero contarles una historia muy corta que le pasó a mi papá cuando tenía como 8 años. Él se llama Pedro y me contó que una madrugada, como a eso de las 5 o 6 de la mañana, su mamá se empezó a sentir muy mal de salud y mi abuelo lo mandó a comprar medicina. Y bueno, eran otros tiempos. No había tanta delincuencia como ahora y uno podía salir de noche. La cosa es que donde mi papá vivía apenas había luz en la calle. En el camino que tomaría solo había un poste con una lamparilla, pero antes de llegar hasta ese lugar, escuchó que alguien empezó a llamarle por su nombre. Pedro, espérame. Él volteó a ver, pero no había nadie, así que siguió. Pero apenas había avanzado unos pasos, volvió a escuchar. Pedro, espérame. Esta vez con un tono más insistente. Pero de nuevo, al no ver a nadie, comenzó a caminar más rápido hasta llegar a aquel poste con la lámpara. Y ahí escuchó la voz una vez más. Pedro, ¿por qué no me esperaste? Mi papá volteó de nueva cuenta. Lo que vio eran solamente las piernas de un hombre con un pantalón y zapatos negros. Pero eran solo las piernas, sin torso ni nada, y estaba justo al lado de él, debajo del poste de luz. Mi papá se paralizó por unos segundos y luego se echó a correr hasta encontrarse con un vendedor de leche, quien le preguntó que qué le pasaba, ya que apenas podía hablar. Hasta que se calmó un poco, pudo contarle al señor lo que vio, pero para su sorpresa, este no se inmutó. Muy tranquilo le dijo: no te preocupes, por ese rumbo a cada rato se aparecen cosas así. No se nos vayan, comunidad. Como podrán escuchar, estoy a punto de perder la voz, pero tenemos una historia más, la que le da título a este relato. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram y en Twitter como RDLN Oficial. Vámonos con la última historia de hoy. Sigues en Relatos de la Noche. Quiero contarles una leyenda del lugar donde vivo. Además, 2 historias relacionadas que le sucedieron a mi padrastro y a mi abuelo. Yo soy del estado de Yucatán, y aquí abundan muchas leyendas sobre animales, brujas, aluches, etc. Pero hoy quiero contarles específicamente acerca de las leyendas de los perros. ¿Ustedes saben de estas leyendas que cuentan que los perros hablan? Bueno, la leyenda siempre me ha dado algo de nervios, ya que yo tengo 3 mascotas, y comienza de esta forma. Se cuenta que en un pueblo aquí de Yucatán vivía una señora que tenía un bebé casi recién nacido, una niña. La señora tenía un perro también. Ella era madre soltera y tenía que hacer de todo, todas las tareas de la casa,
pero era también muy enojona y siempre peleaba con el perro. Se desquitaba con él. Le decía y le gritaba que en vez de estar ahí tirado, nomás durmiendo, debería ayudarle con algo en la casa. Siempre le decía lo mismo, pero incluso su mamá le había dicho que no hiciera eso, porque un día podía tener un susto grande. Una vez, antes de ir por agua al pozo, la bebé lloraba y ella la arrulló, pero no dejaba de gritarle al perro que dejara de ser un flojo, que le ayudara mínimo cuidando a la bebé, que no despertara. Ella se apuró y tardó unos 10 minutos en volver nada más, pero al regresar, a lo lejos, al irse acercando, escuchó a su bebé llorando. Al apurarse y correr hacia la casa, alcanzó a escuchar una voz masculina, una voz que cantaba: Duérmete, niña, duérmete ya. Ella, despacio y sin hacer ruido, entró a la casa. Entró para encontrarse al perro en dos patas, meciendo la hamaca mientras cantaba. La señora gritó y cayó al piso inconsciente. Por el susto, tuvo un infarto que le provocó la muerte. De esta historia hay varias conclusiones, de esta leyenda. Una de ellas dice que el perro salió corriendo en sus dos patas y que hubo vecinos que lo vieron y escucharon todo. Otra dice que de hecho, cuando corrieron a la casa, encontraron al perro aún durmiendo debajo de la hamaca. Esto se podría tomar como eso, como solo una leyenda, pero tengo dos historias más. Dos historias que nos cuentan de esas ocasiones en que encontramos a los perros que hablan. Mi abuelo y mi padrastro eran pescadores. Mi abuelo ya falleció. Cuando éramos pequeños, mi abuelo nos contó a mí y a todos mis primos que teníamos la mala costumbre de decirle al perro que hablara, que una madrugada antes de irse a pescar, a eso de las 4, antes de que saliera el sol, escuchó que en la puerta de su casa, en la terraza, estaban hablando dos personas. Ellos tenían dos perros, uno llamado Canelo y el otro que no recuerdo el nombre. Los dos casi siempre estaban en la calle, pero dormían ahí. Siempre volvían a dormir. Mi abuelo escuchó una voz que decía que no había comido nada en todo el día, que tenía hambre. Y otra voz le contestaba que no se fuera hacia allá, que la gente de aquel rumbo era mala y lo iban a golpear, que se quedara, que la señora les daba comida buena. Mi abuelo, más confundido que asustado por no saber quién diablos hablaba, se acercó a la puerta para abrirla lentamente y se percató de que los únicos que estaban ahí eran los dos perros. Ambos animales se le quedaron viendo fijamente, casi como esperando una pregunta. Mi abuelo siempre nos contaba esta historia y él juraba que no la había inventado. La que le sucedió a mi padrastro fue similar, pero en nuestra casa, donde vivimos todavía, pero antes era de cartón y todo el ruido de afuera se escuchaba, hasta las voces de la gente que pasaba caminando. Él, que se levantaba muy de madrugada, un día escuchó que murmuraban afuera y solo lo ignoró. Sin embargo, empezó a pasar más seguido, al punto de que era demasiado raro que todos los días, todas las madrugadas que él se despertaba, alguien murmurara allá afuera, casi en nuestra puerta. Un día, con más atención y mucha precaución, dice que se dio cuenta de que los que murmuraban eran los perros. Nosotros teníamos dos. Uno se llamaba Jack y la otra Jeremy. Eran madre e hijo. Y yo lo sé, sé que algunas de estas historias puede que nos las hayan contado solo para asustarnos, pero sí puedo asegurarles que mucha gente de acá donde vivo asegura que los perros hablan. Hasta luego, y un gran saludo desde Yucatán.